5. Vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Michelle Quiñones Guzmán, soy coordinadora general del proyecto Javecha y el día de hoy les doy la más cordial bienvenida a este tercer diálogo en el marco de nuestro programa Javecha desde casa. Este tercer diálogo es titulado Pérdida del patrimonio cultural de Medio Oriente a raíz de los conflictos armados y será impartido por la maestra Alejandra Gómez Colorado. Como les mencionaba, este diálogo forma parte de nuestro programa Javecha desde casa, el cual es una iniciativa que busca propiciar reflexiones e invitar a miembros de la sociedad mexicana a profundizar sus conocimientos relacionados con migración y refugiados mediante este tipo de diálogos, así como la publicación de contenido videográfico y otras actividades culturales en línea. Antes de comenzar, les compartiré un par de indicaciones sobre la dinámica que vamos a seguir esta tarde. La sesión tendrá la siguiente estructura. En primer lugar, la maestra Gómez Colorado nos dará una presentación sobre el tema durante aproximadamente 30 minutos y posteriormente tendremos un espacio para que puedan realizar preguntas. Durante la presentación de la maestra les pido por favor mantener sus cámaras y micrófonos apagados y si en caso de que tengan alguna pregunta pueden escribir en el chat para que aparece en la parte derecha de su pantalla. Les iremos cediendo la palabra en orden de aparición en el chat para que cada participante pueda activar su cámara y micrófono para realizar su pregunta. Cualquier duda o inconveniente que presenten pueden escribirnos mediante el chat. Les pido también, por favor, que no graben esta sesión para evitar que se alente la conectividad. El equipo de proyecto Javecha ya se encuentra grabando y el día de mañana podrán ver la transmisión en todas nuestras redes sociales. Al mismo tiempo, les invitamos a continuar esta conversación vía Twitter. Los invitamos a tuitear usando el hashtag Javecha desde casa para mantener la conversación activa en esta red social. Ahora bien, antes de iniciar este diálogo, me permito leer una semblanza curricular de la maestra Gómez Colorado. Alejandra Gómez Colorado, antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cursó la maestría en Estudios de Medio Oriente en el Colegio de México. Trabajó en el Departamento de Exposiciones Temporales del Museo de América en Madrid, fue directora del Museo Regional de Guerrero, como subdirectora de investigación de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, participó en los equipos de investigación y planeación de varias exposiciones y museos del país. Fue curadora de las exposiciones Persia, Fragmentos del Paraíso, La Poesía como Experiencia Cotidiana en Irán, y de la Sala Permanente de Mesopotamia del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. A partir del 2010 se incorpora al Museo Nacional de las Culturas del Mundo como curadora de las colecciones de Oriente Medio. Sin mayor preámbulo, cedo la palabra a la maestra Alejandra Gómez Colorado. Adelante, Ale. Gracias, Michelle. Muchas gracias a Proyecto Javecha por invitarme a estar con ustedes. Es un proyecto al que estamos muy cercanos y hemos hecho bastantes colaboraciones. Y bueno, esta charla se vincula con ustedes de alguna manera, porque si bien Javecha le ha brindado la oportunidad a varios estudiantes de Siria a que terminen sus estudios aquí en México, podemos complementar un poco el panorama, todo el bagaje cultural que tienen estos chicos que vienen de Siria, pues hablando un poco también del patrimonio cultural de la región, no solo de Medio Oriente. En esta charla vamos a hablar de Siria y de Irak. Ahora vamos a ver por qué tienen relación esos dos patrimonios, por qué se vinculan. Pero pues es un tema que, dado el desastre humano y la envergadura que desató la guerra en Siria a nivel humano, las migraciones, por ahí hay un micrófono abierto. ¿Los pueden cerrar para que no se escuche el audio, porfa? Porque de por sí, bueno. ¿Cómo? Si escuchan de pronto ruidos, es que luego pasan aquí los de la música y tocan muy fuerte, entonces sean un poco pacientes. Entonces, bueno, decía que además de la tragedia humana que presenciamos con la guerra, que ha propiciado todas estas migraciones, hay otro daño, otra pérdida de la cual se habla poco, que es el patrimonio cultural, que está en riesgo en la región. Y bueno, como antecedentes, vamos a ir pasando unas láminas, voy a ir bastante rápido para que nos dé tiempo como de abarcar algo, porque la protección al patrimonio cultural en el mundo
no es nada reciente ni de lo que no se haya hablado antes. Aquí tenemos los antecedentes en la lámina, que espero la estén viendo todos. ¿De dónde viene la intención de proteger el patrimonio cultural? Los antecedentes están en Atenas, en la Carta del Restauro en los años 30, y la UNESCO en 1972 ya hace una convención para la protección del patrimonio cultural, la famosa Convención de París, a la que la mayoría de los países del mundo están suscritas. Y esta convención del 72 ya regula el tránsito de obras de arte y monumentos arqueológicos. Hay normas establecidas para la protección de este patrimonio y hay necesidades ya planteadas y desarrolladas sobre la conservación de los sitios patrimoniales, que son los famosos sitios de protección de la UNESCO, ¿no? Entonces, aquí se ve que en 2010 esta Carta de París del 72 fue ratificada por 187 países y dice claramente que lo que se tiene que proteger en términos de patrimonio son los monumentos, los conjuntos, es decir, si tenemos Teotihuacán, por ejemplo, no solo vamos a proteger la pirámide del Sol y de la Luna, sino vamos a proteger el conjunto, su paisaje cultural, ¿no? Y los lugares. Es decir, que no nada más estamos hablando de una catedral o de una pequeña sinagoga, de una mezquita, sino que se tiene que proteger también el ambiente, el espacio cultural, el paisaje que propició estos monumentos arqueológicos, históricos en dado caso. Por ejemplo, la zona arqueológica de Calakmul, que tal vez algunos de ustedes conocen, que está declarada como Patrimonio Cultural de la UNESCO, no solo protege los monumentos visibles de intervención humana, sino todo su paisaje cultural, del cual pues es producto, ¿no? esta cultura. Lo mismo, por ejemplo, en BAM, solo por dar un ejemplo de los sitios que tienen paisaje cultural, no solo se protege la fortaleza, que esta fue declarada en 2004, sino que se protege todo su entorno ecológico y natural, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante y trágico que se esté dañando el patrimonio cultural del Medio Oriente? Todos nosotros estudiamos en la primaria, recuerdan, la antigua Mesopotamia, la llamada cuna de la civilización, ¿no? Aquí tenemos un mapita, voy a ir poniendo el cursor, y tenemos pues los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? De la antigua Mesopotamia, que todos estudiamos, pero tal vez no recordamos por qué se le llamó la cuna de la civilización. Pues fue justamente en esta región, aquí al pie de Anatolia, la actual Turquía, en este arco que se llama el Creciente Fértil. Por aquí hay unas montañas que se llaman los Montes Sagros, y al pie de estos montes se desarrolla la agricultura, la domesticación de animales y la sedentarización en el 9000 a.C. Entonces, poco después, grupos que vienen desde esta zona bajan y se asientan en lo que son las márgenes de estos ríos, del Tigris y del Éufrates, para formar la famosa cultura mesopotámica, que hoy se sabe que no se puede entender Mesopotamia, es decir, lo que hoy es Irak, no se puede entender sin el desarrollo sirio. Mesopotamia es un complejo sirio-iraquí. Entonces, Mesopotamia desarrolla canales de riego, lugares de culto, es decir, templos, el comercio a larga distancia, ya se tenía desde estas épocas, los cedros que llegaban del Líbano para los templos de Irak, eso hablaba ya de un comercio a larga distancia, y las llamadas ciudades imperios. Entonces, este lugar, por eso es llamada la cuna de la civilización, porque marca el rumbo de la vida cultural y política de Oriente Medio durante 4000 años, el complejo cultural sirio-mesopotámico. Y este desarrollo cultural da las pautas para la vida urbana y para una serie de valores religiosos, políticos y sociales que están presentes hasta el día de hoy en nuestra cultura. Entonces, no solo es la cuna de la civilización oriental, sino es la cuna también de nuestra propia cultura llamada occidental, ¿no? Como ejemplo, para hacer tangibles estas influencias que están vivas en nosotros, tenemos, por ejemplo, esta tablilla. Estas dos tablillas están en el Museo de las Culturas, en la sala de Mesopotamia, son réplicas.
La de arriba es una tablilla que relata el diluvio según los sumerios del 1700 antes de Cristo, 1740. Y aquí tenemos este relato sumerio, pasa a la tradición judio-cristiana cuando los judíos están cautivos en Babilonia. Entonces, de alguna manera estamos viendo cómo la mitología mesopotamia modela también nuestros mitos fundacionales, ¿no? Los mitos de la cultura monoteísta hebrea en este caso. Después, la de abajo es una tablilla con inscripciones médicas, fíjense, 2097 a.C. O sea, esta tablilla tiene 5000 años, es de Nippur, en Irak, y aquí se hace una relatoría o un índice de recetas médicas de aquella época. Entonces, todos estos documentos, estos textos, forman parte de nuestro acervo científico, literario. Hay tablillas con inscripciones que tienen notas musicales, hay tablillas que tienen órganos, dibujos de órganos del cuerpo de los primeros médicos que operaban en las ciudades de Mesopotamia. Entonces, todo este acervo es un cúmulo de nuestra propia historia. Este es un diagrama de cómo pudieron haber sido las bibliotecas de Mesopotamia. Es la reconstrucción de la biblioteca de Ebla. Ebla actualmente está en Siria. Pues también es una ciudad que ha sido saqueada, desgraciadamente. Algunos de sus materiales se excavaron y se conservaron en museos y en centros de investigación, pero otros muchos quedan todavía en Ebla y están siendo saqueados. Y en Ebla, pues había una gran concentración de este tipo de textos que se hacían en tablillas de barro con escritura cuneiforme, ¿no? Estamos hablando antes de la aparición del alfabeto. Y bueno, en Irak, para que veamos la cantidad de patrimonio que hay que proteger y que está en riesgo, hay 12.500 sitios arqueológicos registrados. Es decir, el gobierno iraquí tiene en su acervo de mapas y de protección y de vigilancia 12.500 sitios, pero se estima que hay 30.000 sitios, los cuales no están registrados ni protegidos, como pasa un poco en México, ¿no? Que nos desborda la riqueza cultural de este país y pocos son los sitios que tienen protección. El gobierno iraquí en 1936 implementó una ley para la protección de sus sitios arqueológicos. Esto es una ley bastante de avanzada, innovadora. La ley en México, por ejemplo, el Instituto Nacional de Antropología se funda hasta 1939. O sea, los iraquíes fueron pioneros en la defensa de su patrimonio, pero aún así pues han estado sometidos a una gran cantidad de problemas, de guerras que han afectado su protección. Por ejemplo, la primera guerra del Golfo, habían sido ya robadas 4.000 piezas del Museo de Bagdad en los 90s. Y después, bueno, antes incluso de la Guerra del Golfo, el gobierno de Saddam Hussein, que algunos lo recordarán como un mal gobernante, pero Hussein implementa que el robo de piezas arqueológicas sea castigado con la muerte, consciente del gran patrimonio que tiene que defender y conservar en Irak. En Siria, por su parte, en 1934 se construye el Museo Nacional, que también, si vemos las fechas, nosotros tuvimos un museo nacional hasta el 64. Teníamos museos pequeños, museos locales, pero un museo nacional dedicado a la historia, digamos, arqueológica del país, los sirios lo tenían ya desde 1934. Y también Siria contaba con una amplia red de museos, bibliotecas y una legislación muy específica para la protección de su patrimonio nacional. Aquí tenemos un mapa de los sitios que son reconocidos o declarados como Patrimonio de la Humanidad en 2016. Y vamos a concentrarnos aquí en la zona de Levante. Fíjense, aquí no tenemos sitios patrimoniales declarados, están un poco al norte de Irak, lo que es y aquí en Siria muchos, y otros tantos en el norte de África, ¿no? Me voy a saltar los del norte de África para entrar directamente. Bueno, no los voy a saltar, nada más mencionar rápidamente que después de la cultura mesopotámica, otro gran patrimonio que defienden y conservan y albergan, sobre todo Siria, es el patrimonio grecorromano. En el Levante mediterráneo, aquí se asentaron pues tanto los romanos, los griegos como los romanos, y gran parte de este patrimonio lo conserva el gobierno sirio de alguna forma, ¿no? Entonces es otro agregado de historia, otra etapa histórica que también conservan
en Medio Oriente. Y bueno, aquí vamos a ver rápido unas imágenes. También en el norte de África hay una gran cantidad de patrimonio grecorromano. Las ciudades Cirene, en Libia, Leptis Magna, son ciudades impresionantes que incluso conservan mosaicos enteros de pisos, columnas. Las ciudades más completas de los griegos están en el norte de África. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque también el patrimonio, sobre todo en Libia, pues está siendo amenazado constantemente, ¿no? Con las invasiones, los saqueos y demás, ¿no? Pero bueno, eso es como nota al pie. Bueno, regresando a los convenios de protección y las legislaciones, ya en 1954, en La Haya, en Holanda, hubo una convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, y en donde los estados se comprometen a renunciar a la destrucción, el saqueo y el uso peligroso de la propiedad cultural. Las convenciones de La Haya protegían sitios arquitectónicos, arqueológicos, museos y colecciones. Es decir, los protocolos de conservación y protección al patrimonio existen desde el 54, ¿no? Después de la Guerra Mundial. Y en 1970 se hace una convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales. Eso está legislado y en el 70 claramente los países miembros de UNESCO suscriben el combate a las excavaciones ilegales, se emiten guías de seguridad para la adquisición de los museos para que no se compren objetos robados o productos del saqueo. Hay todo un protocolo para verificar esto. Y hay procedimientos de incautación y restitución de piezas a los países que han sido saqueados. Y por supuesto sanciones legales. Todo esto está ratificado por UNESCO, por ICOMOS, que es el Organismo Internacional de Museos, por el ICOM, otro organismo internacional, y por la Interpol, ¿no? Que es seguridad. Entonces, los protocolos existen y lo que estamos viendo, pues claramente viola todas estas legislaciones que desde los 50 ya se han implementado. ¿Qué implica destruir y saquear el patrimonio cultural de un territorio, de un país, de una nación? Recordarán en abril del 2003, cuando Estados Unidos invadió Irak, pues el Museo Nacional de Irak fue saqueado en Bagdad y se perdieron 15,000 objetos que fueron robados de este museo, y los saqueadores destruyeron, además de los objetos que se robaron, destruyeron los informes de excavación, los informes de piezas, es decir, toda la historia del objeto que nosotros vemos en una vitrina, que es un objeto ya totalmente descontextualizado, que no sabemos en qué capa estratigráfica salió, asociado a qué otros objetos estaba. Ese objeto de vitrina, realmente su riqueza y su corpus para la investigación está en los archivos técnicos de excavación. Y todo eso se perdió en 2003 en el Museo de Irak. Muchos museos colaboraron, la Interpol, investigadores llegaron a Irak a tratar de recuperar esto, y se devolvieron a Bagdad 8,000 objetos, pero muchos siguen desaparecidos. Entonces, en 2006 ya habían sido recuperados otros 5,000 objetos y Amnistía Internacional, se dio una amnistía para que regresaran al museo los objetos robados. Es decir, en este saqueo participaron el ejército, las fuerzas rebeldes, participó la población, todo el mundo entró a robar en el museo, a saquear, a quemar, a romper vitrinas. Entonces el gobierno decreta una amnistía con la esperanza de que la propia gente regresara objetos, y sí sucedió, se regresaron objetos, pero otros 1,000 objetos fueron encontrados en Estados Unidos, 700 ya habían pasado la frontera hacia Jordania, 500 en Francia y 250 en Suiza. Solo por mencionar algunos países, había objetos también en Japón. O sea, inmediatamente esto empezó a venderse por todo el mundo. El famoso tesoro de Nimrud, que es todo un ajuar de de personas de la élite de la antigua Mesopotamia, que es un ajuar de oro con coronas y tocados, ahorita vamos a ver un poquito de eso, se resguardó en las bóvedas del Banco de Irak, metieron todas las bóvedas e inundaron, y fue la manera que tuvieron de rescatar un poco el tesoro, pero no pudieron guardar todo
porque es un museo gigantesco con millones de piezas, muchísima colección, y no se pudo resguardar todo en aquel año de 2003. Cuando destaparon el tesoro de Nimrud, quitaron el agua, abrieron las bóvedas. Mira, aquí estamos viendo un poquito de los collares, las coronas, los brazaletes. Se exhibió en una galería temporal en lo que el museo se volvía a rehabilitar en ese mismo año. Y esta foto nos deja ver un poco, aquí hay unos iraquíes que están visitando, es justamente el tesoro que vuelve a ser expuesto, cómo este patrimonio arqueológico es fundamental y constituye la identidad del pueblo iraquí. Estamos hablando de piezas arqueológicas que son hitos en su historia, como si a nosotros de pronto desapareciera el calendario azteca, ¿no? O la Coatlicue, por decir algo, ¿no? La cabeza olmeca. Son objetos que van moldeando nuestra identidad, que nos dan, de alguna manera, un sentido de pertenencia a esta tierra y nos dan claves históricas para comprender nuestro propio devenir. Entonces, el saqueo del patrimonio arqueológico de una cultura tan antigua como la de Mesopotamia, para el pueblo iraquí es realmente minar su historia, ¿no? Es robar una buena parte de su identidad. Aquí tenemos el Museo de Irak, con los tanques, ¿no? Que entraron hasta la puerta del museo, que es una réplica de las murallas de Babilonia. Y bueno, el famosísimo vaso de Huarca, lo destruyeron, lo hicieron cachitos, se robaron algunos cachos, luego se recuperaron, o sea, quedó hecho pedazos y se fue pegando poco a poquito. Nosotros tenemos una réplica aquí en el Museo de las Culturas del vaso, una réplica que se hizo a partir del original antes de que quedara hecho trizas, ¿no? Como es. Y bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo opera el saqueo de bienes culturales? Esta es una vista aérea de un sitio arqueológico en Irak. Recuerden que en Mesopotamia teníamos básicamente un templo al centro, que puede ser el Sigurat, ¿no? La casa del gobernante o el templo religioso. Y lo que ven aquí alrededor son todas las zonas habitacionales, las casas. Las casas con sus diferentes actividades, los hornos, los talleres de alfarería, las escuelas, etcétera, etcétera. Y lo que estamos viendo aquí en rojo es el área de saqueo que ya se tenía reportada para el año 2000. O sea, antes de la invasión de los gringos de Estados Unidos a Irak, estas áreas ya estaban saqueadas por la misma población iraquí, que también ha practicado el saqueo como se practica aquí. Pero en 2003, con el descontrol, con la alteración de todo el aparato que resguarda y protege las zonas arqueológicas, pues el saqueo se incrementó. Entonces, todos los hoyitos que ven allí, que superan a esto rojo, todos estos hoyitos son pozos de saqueo, es decir, hoyos caseros, que llega la gente con palas, como sea, hacen un hoyo y empiezan a sacar. Los pozos de saqueo, aquí tenemos un acercamiento, miren, son grandes, ¿no? Son grandes hoyos en donde se empiezan y sale de todo. Cerámica, vidrio, dependiendo de la etapa de la estratigrafía, van saliendo objetos de diferentes periodos de la historia, ¿no? Entonces, bueno, en las ciudades ancestrales de Irak, los pozos de saqueo acabaron para siempre con la posibilidad de reconstruir la historia de sus templos, de sus palacios y de sus hogares. Se perpetró un daño mayor de que cualquier conquistador hubiera sido capaz y se destruyeron los vestigios de la primera manifestación urbana, literaria y científica de la humanidad. Esto lo dicen los investigadores de la Universidad de Chicago, que llegaron inmediatamente a tratar de colaborar en el inventario que muchas universidades tenían compartido de algunas piezas del museo. Y realmente todos estaban sorprendidos de la magnitud del saqueo, porque Mesopotamia a lo largo de su historia tuvo muchas invasiones, muchas guerras, pero nunca una a un nivel tan dañino y tan letal en términos de memoria y patrimonio como la que se vivió en 2003. Este es un objeto muy interesante, el plato de Arpachía, porque es un objeto mesopotámico muy antiguo, 5000 a.C. Miren, aquí tenemos la fecha. Esta es una ficha que hicieron a toda velocidad y en situación de emergencia. El Instituto Oriental de Chicago empezó a hacer un archivo virtual con todo lo que ellos tenían registrado en colaboración con sus colegas iraquíes,
para tratar de evitar que si estos objetos llegaban a manos de un coleccionista particular, de una casa de subastas o de algún museo, se compraran. Advertir que son producto del saqueo. El plato de arpachía, fíjense además qué maravilla en la decoración. Es un plato precioso de cerámica, muy bien elaborado, que nos habla que el desarrollo estético, digamos, del 5000 antes de Cristo estaba bastante pues avanzado, ¿no? Muy, muy interesante. A mí me gusta mucho hablar de este plato porque de pronto la historia no es lineal, ¿no? Creemos que el conocimiento acumulado nos lleva como a tener de pronto otras apreciaciones estéticas o otras, como si fuera evolutiva la historia totalmente, y pues no, no necesariamente es evolutiva, ¿eh? De pronto así como que hacemos una regresión. Este plato desapareció del Museo de Irak. Nosotros también tenemos una réplica que se hizo a partir del original, en colaboración con la gente de Bagdad. Y pues estas son las fichas que se empezaron a hacer para tratar de recuperar estos objetos. Algunos han aparecido, otros no. Y bueno, miren, aquí tenemos ya una foto ya en tierra de cómo están saliendo las vasijas y demás. Aquí ya intervino alguien de seguridad para detener esto. Y un reportero, Fernando Báez, le tocó estar allá en el 2003 y decía: llevo ya más de una semana en Bagdad. He llegado a dos conjeturas. La primera es que los verdaderos responsables de esta destrucción cultural saldrán ilesos, pese a que se hayan violado las convenciones de La Haya de 1954. Y la segunda, que los saqueos continuarán en las provincias donde la destrucción prosigue. O sea, esto lo está diciendo mientras está en curso la invasión a Irak, lo cual nos deja ver que el museo no fue el único lugar afectado, como estamos viendo también. Hubo incursiones en sitios arqueológicos, sitios habitacionales y en muchas provincias, no solo en Bagdad. Estas son imágenes de la Biblioteca Nacional de mayo de 2003, que fue incendiada y saqueada también. Y la Biblioteca Nacional de Bagdad, bueno, allí se resguardaban 800,000 volúmenes, bueno, más de 800,000 fueron los que desaparecieron. 50% de sus materiales fueron incendiados. Publicaciones periódicas, es decir, revistas, periódicos muy importantes en el mundo árabe. Fueron quemadas las máquinas de microfilm, el Archivo Nacional de Irak, en donde había documentos, incluso, bueno, del periodo otomano, esto ya es historia islámica, y el director dijo que no recordaba semejante barbaridad desde el tiempo de los mongoles, desde la invasión mongola, que narran los árabes de aquella época del siglo XIII, cuando los mongoles entran en Irak, que el Tigris se tiñó de negro cuando los mongoles echaron al río los documentos de las bibliotecas de Bagdad. El Tigris era negro de la tinta, ¿no?, que se disolvía en el río, y fue una gran tragedia en aquellas épocas, pero esto incluso fue peor, ¿no? 5,000 manuscritos islámicos también desaparecieron. Y la biblioteca interuniversitaria, que bueno, son las madrazas en árabe, fueron destruidas parcialmente, y también instalaciones de la Universidad de Bagdad, que es desde los 50. Bueno, eso por mencionar algo de lo que pasó en Irak. Ahora en Siria. Siria, como les mencionaba, tiene además de tener patrimonio mesopotámico, es decir, tablillas cuneiformes como la biblioteca de Ebla y otros tantos sitios arqueológicos mesopotámicos, resguarda de las ciudades más importantes del patrimonio grecorromano. Entonces, aquí tenemos la ciudad de Palmira, la famosa ciudad de Palmira, con este arco, una ciudad riquísima, muy famosa por su comercio, en la cual paraban las caravanas que venían ya desde la ruta de la seda, que venían desde China, desde Irán, paraban en Palmira. Y bueno, el desastre que vivimos aquí en Siria fue pues cuando el Estado Islámico, que entra en estos sitios, saquea los museos locales de estos sitios, y también empiezan a saquear, a hacer pozos de saqueo y a saquear toda la zona periférica de estos sitios arqueológicos. Palmira afortunadamente fue recuperada por el ejército sirio en 2016, pero fue gravemente saqueada. El arco precioso que estamos viendo aquí fue derrumbado por ISIS,
Y bueno, todo esto pues tendrá que entrar en un proceso de restauración y conservación pronto, en el cual los chicos de Habesha posiblemente tomen parte, ¿no? En esta reconstrucción de su patrimonio. Estas son fotos satelitales de organismos militares de Estados Unidos. Y aquí tenemos, por ejemplo, el famoso templo de Baal. Fíjense cómo se ven aquí en pie las columnas, aquí donde estoy poniendo el cursor, tenemos las columnas, el templo central, ¿no? el adoratorio y demás, y después de lo dinamitaron y pues no quedó nada, ¿no? Bueno, unas columnas por aquí quedaron, pero realmente casi destruyeron todo el templo. Y aquí se ve mejor, ¿no? En estas fotos del Departamento de Estado de Estados Unidos, cómo se ve aquí todavía la estructura en pie, con algunas columnas, y desgraciadamente este es otro templo, el de Baal-Shamin, y no quedó nada, ¿no? Entonces realmente la destrucción que hizo el ISIS en Siria fue y sigue siendo terrible porque no han dejado de operar hasta el momento. Ahí en Palmira había un museo local con esculturas grecorromanas muy importantes y pues fue destruido en una falsa idea que tiene el Estado Islámico, este Islam radicalizado, en donde las figuras humanas son símbolo de idolatría, o sea, estos objetos, estos dioses que no pertenecen al Islam, los destruyen en un afán, en una falsa creencia de que los ídolos están prohibidos en el Islam. Pero si revisamos la historia, pues fueron los gobiernos islámicos los que conservaron todo esto durante milenios, ¿no? Entonces, este Islam radicalizado que practica el ISIS ha llevado a esto, pero más allá de este pretexto ideológico, religioso en el que ISIS se ampara, tenemos que entender que todos estos videos que todos vimos del Estado Islámico rompiendo y destruyendo los museos, las esculturas, todo esto que fue terrorífico, estos eran videos de propaganda, justamente para generar terror, para que todos los viéramos y compartiéramos ese miedo. Entonces, también se hizo así porque muchas de las esculturas y de los objetos que estaban en estos museos no los destruyeron, se los robaron y los vendieron para financiarse. Entonces, aquí hay un doble juego también, ¿no? De cómo utilizar el discurso del Islam radicalizado, pero también cómo financiar un aparato terrorífico como el aparato de ISIS, ¿no? Bueno, aquí tenemos un mapa de agosto del 2015, perdón, en donde se ve, aquí no sé si se alcanza a ver bien en la pantalla, este color como amarillito, color cremita, es donde estaba avanzando ISIS. Fíjense, a la ribera de los ríos, aquí está el Éufrates, que aquí es Siria, o sea, el Éufrates va cruza Irak, cruza por Siria y llega hasta Turquía, ¿no? Por acá tenemos el Tigris, y el Estado Islámico pues se fue asentando aquí en estas zonas, y lo que tenemos marcado con estrellitas son los sitios patrimoniales protegidos, sitios históricos patrimoniales protegidos por UNESCO, Patrimonio de la Humanidad, en los que ISIS ya estaba muy, muy cerca, ¿no? Entonces, pues son en el caso de Siria, el Estado Islámico destruyó 24 sitios patrimoniales en su totalidad, los destruyó. 104 tuvieron daños importantes y 84 parcialmente dañados. ¿Qué hay del patrimonio sirio en términos históricos? Desde época mesopotámica, la biblioteca de Ebla fue de los más afectados. Ugarit. Ugarit es un sitio muy importante, un sitio arqueológico que se le conoce como el nacimiento del alfabeto, porque en Ugarit confluyeron varias culturas y el alfabeto de origen fenicio es adaptado en Ugarit por los sabios de Ugarit, y la escritura cuneiforme tiene una transición a través del alfabeto fenicio hacia nuestro alfabeto moderno. El alfabeto que utilizamos nosotros hoy surge en Ugarit. Imagínense la importancia de este lugar. Y la ciudad de Mari, que es otra ciudad histórica muy importante, con grandes esculturas y demás, solo por mencionar ciudades mesopotámicas. La ciudad griega de Dura Europus fue afectada, Palmira también la destruyeron. El monasterio cristiano de Mar Elian, y aquí hay que hacer una pausa, porque si bien a Siria la identificamos como un país árabe islámico,
tenemos que ser muy claros que en Siria y en todo el Medio Oriente han convivido y se han desarrollado durante milenios muchas religiones, no solo el Islam. Entonces tenemos judíos, tenemos cristianos, de hecho el origen del cristianismo está en el Medio Oriente y las primeras iglesias cristianas están en Siria. Entonces este monasterio también lo dañaron. La fortaleza de los caballeros, que es el famoso Crac de Chavelier, esa fortaleza medieval impresionante, se utilizó para pertrecharse. Los combatientes estaban ahí utilizándola como tal, pero pues imagínense, ¿no? Bombardeos, cañonazos, también destruida. Y las ciudades islámicas, que también son patrimonio de la humanidad, como Damasco y Alepo, con sus bazares y sus mezquitas, todo esto fue dañado. ¿Cómo sabemos esto? Hay un instituto de las Naciones Unidas dedicado a la investigación del patrimonio cultural y en 2014 ya daba este reporte. National Geographic también hizo algo y sobre todo las organizaciones, los observatorios ciudadanos en Siria ayudaron a dar cuenta de cómo iba avanzando la destrucción del patrimonio. De esto no se hablaba mucho cuando nosotros presenciamos la guerra en Siria y siguen llegando noticias. Pues por supuesto que se hablaba de las migraciones, de los muertos, de los combatientes, de la cuestión política, pero muy poco se habló sobre la pérdida del patrimonio cultural y ahorita realmente es cuando vamos a empezar a hacer una dimensión y un balance de lo que realmente, del impacto que esto va a tener a futuro, ¿no? Esta es la iglesia de Dura Europos, que, bueno, es una iglesia, fíjense, que rescató relieves de una religión más antigua que es el mitraísmo. Aquí está el dios Mitra sobre un toro. Es una de las religiones más antiguas del Medio Oriente que trascendió al mundo iranio, muy interesante, incluso los romanos también sabían del mitraísmo. Se funda aquí una iglesia cuando avanza el cristianismo y también había una sinagoga con unos relieves increíbles como este que estamos viendo aquí, unos relieves del 244 en donde se ve a Moisés en el Éxodo, ¿no? Esta interpretación de la historia bíblica del Moisés en una sinagoga siria. Esto es muy interesante porque hablar de patrimonio cultural y de historia es hablar de convivencia y coexistencia, de mundos que son posibles y que han sido posibles en el Medio Oriente, porque también nos han vendido la falsa idea de que siempre han estado en guerra, de que no se pueden entender. No es cierto. Hay religiones que han coexistido y que siguen coexistiendo en la región desde milenios. Y no solo el judaísmo y el cristianismo, hay yazidíes, zoroastristas, muchas religiones mucho más antiguas que el cristianismo, por supuesto, de las cuales se han nutrido, ¿no?, las religiones posteriores. Entonces, conservar el patrimonio es conservar no solo los monumentos, sino estas ideas de posible coexistencia entre varios cultos, ¿no? Y bueno, aquí estamos viendo la destrucción de la mezquita de los Omeyas, una mezquita hermosísima. Los grandes viajeros del Islam en el siglo XII-XIII hablaban de la mezquita de los Omeyas como de las joyas del Islam. O sea, había gente que viajaba desde Andalucía o desde Marruecos, como Ibn Battuta, el gran viajero del Islam, que estuvo 20 años viajando por todo el mundo islámico, y describía a la mezquita de los Omeyas como una joya del Islam, y recorrían todo el norte de África, todo Egipto, toda Palestina para poder llegar a rezar a la mezquita de los Omeyas. Entonces esta es realmente una pérdida de mosaicos, de tumbas, de profetas importantes, de personajes importantes tanto para el judaísmo, el cristianismo y el islam que están enterrados en estos monumentos. Es una afrenta también religiosa, ¿no?, para todos nosotros. Y por supuesto la arquitectura bizantina que el Islam rescató en estas mezquitas, ¿no? Y bueno, el Museo de Ciencias de Alepo, ven nomás cómo quedó. El Museo de Ciencias está en un antiguo hospital. Los hospitales modernos, como los conocemos hoy, tienen su origen en el mundo musulmán. Los médicos de este mundo islámico, los médicos judíos, los médicos cristianos y los médicos musulmanes hablaban de tener espacios ventilados, buena comida, dividían a los enfermos por especialidades. Todo eso son aportaciones de este mundo, ¿no? Y pues aquí en este museo se exhibían astrolabios, los instrumentos de medición que desarrollaron los árabes para la navegación, para los calendarios, los sextantes, los compases, mapas. Todo esto también estará por ahí en alguna colección privada. Bueno,
La destrucción del patrimonio, regresemos a Irak, la destrucción del patrimonio cultural iraquí en 2015 también se siguió avanzando, porque el Estado Islámico también entró a Irak. Recordarán que, de hecho, inicia en Irak y de ahí se extiende hacia Siria, cuando estalla la guerra en Siria. Y bueno, aquí tuvimos saqueos y destrucción de museos y bibliotecas en Mosul, que es el segundo museo más importante después del de Bagdad. Se saqueó Nínive, Nimrud, Jorazabad, que son lugares donde se asentaron las capitales de los asirios, del imperio asirio, entre el siglo XII y el siglo VIII a.C. ISIS destruyó en Irak la ciudad de Hatra, que era la capital del imperio parto. El imperio parto es una incursión griega que entra hacia el Medio Oriente después de que los griegos acaban con Persépolis, se instauran ahí los partos. Su capital, Hatra, la destruyeron en totalidad. Otro monasterio, el de Mar Behnam, y lo destruyeron en el siglo IV. Este monasterio de Mar Behnam es una iglesia siriaca. Esto es muy interesante porque la iglesia siriaca persiste en el Medio Oriente y muchos de los textos de los antiguos griegos fueron traducidos al siriaco por los monjes iraquíes, por los monjes sirios, y de ahí pasaron al árabe, a la gran casa de la sabiduría de Bagdad en el siglo XII. Entonces, los siriacos fueron unos intelectuales religiosos e intelectuales muy importantes, y su monasterio fue destruido. Destruyeron la mezquita del profeta Juan. El profeta Juan es un profeta que aparece en el Islam también, y el mausoleo del Imam Dur. Es decir, ISIS no respetó ni siquiera a los profetas del Islam. Aquí estamos viendo que esta radicalización islámica nada tiene que ver con un sentido profundo del corazón islámico que respetó las religiones anteriores. La directora de UNESCO en aquella época, Irina Bokova, decía que la destrucción de Hatra marca un punto de inflexión en una estrategia de una limpieza cultural que se está llevando a cabo en Irak. Esto fue una declaración muy fuerte porque ella dijo, hay un cultural cleansing, hay una limpieza cultural. Aquí se está arrasando con la memoria del pueblo iraquí. La señora Irina Bokova fue revocada de su puesto porque sí fueron declaraciones muy fuertes, pero yo creo que muy ciertas y muy atinadas, y fue muy valiente en decirlo. Miren, para que veamos un poco de lo de Nimrud, cómo se destruyó Nimrud, fue excavado en los años 50 por un grupo de arqueólogos británicos, y uno de esos arqueólogos era el esposo de Agatha Christie. Esta foto es de Agatha Christie. Aquí están los trabajadores iraquíes sacando a la luz las murallas de Nimrud, que son estas impresionantes murallas, y aquí está uno del Estado Islámico dándoles en la torre a las murallas de Nimrud, que más vale que hubieran quedado enterradas, ¿no? A veces uno ya no sabe si es mejor sacar o dejar todo enterrado. El mausoleo de Mar Behnam. Esta es una foto antigua, una foto de haber sido del principio del siglo XX, y es muy interesante porque en el año 1295 los mongoles pusieron una inscripción aquí. Esta inscripción en árabe fue hecha por los mongoles. Aquella gran invasión mongola del siglo XIII respetó este mausoleo, pusieron una inscripción dando sus respetos a este monje, pero el Estado Islámico, de hecho en 2009 también se respetó cuando Estados Unidos entró, pero el Estado Islámico terminó por destruirlo, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, ¿por qué se saquean los bienes arqueológicos? Como hemos mencionado, es uno de los mercados ilegales más rentables después del tráfico de armas y el tráfico de drogas. En 1970, una convención de la UNESCO indica que las naciones deben devolver los objetos que fueron adquiridos de manera ilegal, y en los 70s esto ya había sido firmado por 130 naciones. En el 94, un instituto, International Institute for Unification of Private Law, saca una convención sobre objetos robados o exportados ilegalmente y obliga a los vendedores a probar el origen legal de los objetos y a los compradores a exigir la prueba. Esto fue reconocido por otras 37 naciones. O sea, estamos viendo aquí que los estatutos existen para no comprar bienes arqueológicos robados. O sea, es totalmente ilegal adquirir por internet o en subastas o como sea
un bien arqueológico. Y bueno, ¿qué está pasando? Hay un puerto en el Puerto Libre de Ginebra, en Suiza, que tiene almacenados en sus bodegas, que tienen una ley de confidencialidad muy estricta, hay 1 millón de objetos. Y se sabe que gran parte de esos objetos que están en Suiza, protegidos, con secreto, o sea, hay un secreto ahí casi peor que un secreto bancario, no se sabe quiénes son los que tienen los depósitos allí. Muchos de esos objetos son productos del saqueo de Irak y de Siria y Turquía. Los gobiernos están haciendo una fuerte presión para que se abran esos acervos. 1 millón de objetos es el doble de lo que tiene el Museo de Pérgamo en colecciones. O sea, estamos hablando de una grandísima colección que está ahí metida en Suiza. Y por supuesto que a raíz del saqueo, las páginas web de venta de objetos arqueológicos, si ustedes se meten a buscar, si quieren comprar una tablilla cuneiforme, pueden encontrar hasta en eBay piezas arqueológicas que de alguna u otra manera salieron de Siria o de Irak. Entonces esto es realmente un problema muy grave, muy, muy grave el que estamos enfrentando y tiene que combatirse con la colaboración no solo de los museos, los gobiernos, las instituciones, la Interpol, sino también de la sociedad civil. La UNESCO ha sacado ICOM estos reportes de todos los objetos que están en riesgo, de los que se sabe que están robados, que no aparecen y que posible estén en la colección particular de algún magnate japonés o de algún coleccionista europeo, o posiblemente en esas bodegas de Suiza, o que sigan en Irak guardados, esperando salir al mejor postor. Pero por más que estos manuales circulen y que estos objetos estén dando la vuelta, sigue vigente el tráfico de piezas arqueológicas. El tráfico de bienes arqueológicos debe atenderse también como una cuestión de seguridad, es lo que nos dice ICOM, no solo cultural. Y todos los grupos armados en Siria está comprobado que estaban involucrados en el saqueo, porque esto es una cadena, ¿no? Desde la persona que hace el pozo de saqueo, el que la restaura o la conserva, el que la manda a un bazar o el que la saca ilegalmente por una frontera ilegal del país, y los compradores. Es decir, es una cadena muy, muy larga para que un objeto pueda llegar a un comprador que la pueda pagar cara. Entonces, todo el mundo está involucrado en el saqueo. Y bueno, México ha jugado un papel fundamental en la defensa del patrimonio, pues al ser nosotros somos potencia en patrimonio cultural de diferentes periodos, ¿no? Desde las épocas primarias de la población de América. La conferencia mundial de la UNESCO sobre patrimonio se celebró aquí en el 82 y dice que el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de este pueblo, la lengua, los ritos, las creencias, los lugares, monumentos históricos, la literatura, las obras de arte, los archivos y bibliotecas. México, en 1982, suma al patrimonio cultural lo que es llamado el patrimonio inmaterial, que ya se reconoce también en muchos países como sujeto de protección. Y bueno, para que puedan ver algo de lo que se ha perdido, de lo que está en riesgo, el Museo de las Culturas del Mundo tiene la sala de Mesopotamia, la que podremos regresar cuando termine la contingencia esta. Tenemos una colección de tablillas cuneiformes que ven aquí, de las cuales ya vimos algunas, el vaso de Huarca, el plato de Arpachía está por acá, tenemos piezas de mar, en fin, piezas de Irak, réplicas que se hicieron del Museo Nacional de Irak, tenemos réplicas del Museo del Louvre, del Museo Británico, es decir, es una muy buena introducción a la cultura de Mesopotamia, están todos invitados. Aquí está el plato de Arpachía, miren, aquí en esta esquinita. Y bueno, pues ojalá y podamos reunirnos pronto y que puedan visitar el museo. Y pues yo creo que yo ya me callo para que podamos escucharnos. Si tienen alguna pregunta, un comentario, pues gracias por su atención. Muchísimas gracias, Ale, por esta presentación tan completa, tan real,
tan impactante de un tema en el cual muchas veces no se habla aquí en México y que pues sí es muy impresionante, ¿no? Si bien ha sido una verdadera tragedia las pérdidas humanas que hemos tenido de Siria y de Irak a través de los conflictos armados, pues también es una gran tragedia esta pérdida de tantos siglos de humanidad de conocimiento que pues se ha perdido a través de los conflictos armados. La primera pregunta la hace Julio, la voy a leer, dice, buen día, ¿cómo se podría castigar los crímenes culturales, destrucción del patrimonio, cuando son cometidos por organizaciones no reconocidas, como el ISIS? Pues mira, es complicado porque primero hay que probar. Entonces eso, incluso aquí en México, ¿no? Para comprobar el saqueo, tienen casi que agarrar a los hombres in situ, ¿no? En los sitios de saqueo. Es muy difícil perseguir legalmente el saqueo, pero sí se puede. Cuando se comprueba, el caso más fácil es el de los museos, por eso la importancia de registrar los objetos arqueológicos. Cuando se ha comprobado que un museo que un objeto perteneció a un museo porque tiene su ficha técnica, su documentación, etcétera, sus informes de excavación, hay un delito que perseguir. Hay un delito que perseguir y pues se castiga con cárcel. Cada país, la legislación de cada país ahí sí cambia, pero sí los castigos son severos. Desde Irak, como podía ser la pena de muerte, hasta años de cárcel aquí en México, ¿no? Depende del monto, del grado, de la cadena, de la gente involucrada en este saqueo, pero sí hay procedimientos legales para hacerlo. Pero siempre hay que comprobarlo y hay que abrir un juicio legal, etc. Sí. Perfecto, Ale, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Daniela Nájera. Daniela, ¿estarás por ahí? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el proceso que debe seguir cada país para que sus sitios históricos puedan ser reconocidos por la UNESCO? Bueno, ese es un trámite largo. México tiene una oficina que trabaja directamente para eso, para que los sitios sean reconocidos. Primero hay que formar un expediente con toda la información posible del sitio, fotografías, paisaje natural, paisaje cultural, toda la importancia arquitectónica, histórica del sitio, etcétera. Depende, ¿no? Qué tipo de registro se quiera hacer. Si es un registro arqueológico, hay registros históricos y hay registros también de patrimonio inmaterial. Entonces se hace una carpeta y todo eso se manda y se somete a un comité en la UNESCO y hay que esperar. Hay que esperar porque pues, muchos países están esperando la declaratoria. Pero bueno, esto no es el único reconocimiento. O sea, la UNESCO, digamos que es un organismo internacional, pero cada país a través de sus instituciones culturales da el reconocimiento a su patrimonio. Nosotros tenemos zonas que son patrimonio de la humanidad, como Teotihuacán, Chichén Itzá, Calakmul, que veíamos allá, pero tenemos otras muchas que no lo son. Por ejemplo, no sé, se me ocurre una zona arqueológica menor, tal vez Cuicuilco, o otros sitios que son muy importantes también, pero que nuestras propias instituciones los protegen. Entonces, el trámite ante UNESCO es un trámite particular que hay procedimientos, sobre todo de fundamentación. Hay que fundamentarlo todo muy bien para obtener la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. Uh-huh. Sí, quedó bueno. Perfecto, Ale. Ahora, Ali Guerrero pregunta lo siguiente. ¿Cuáles son los principales países donde radica el mercado negro que impulsa todos estos saqueos a los diversos patrimonios por todo el mundo? Pues desgraciadamente los principales lugares en donde están los compradores son los países ricos. En este caso Europa. No es gratuito que en las bodegas suizas es donde se esté resguardando todo este material que no sabemos qué hay, porque allá hay de todo, cosas de China, de India, de América. Hay muchas piezas que salen de aquí también por tráfico ilegal y que se resguardan ahí esperando ser subastadas en casas de arte, que muchas veces pues no todo lo que venden es legal, así es, hay que decirlo. Japón es uno de los grandes compradores de piezas arqueológicas, pues son los países donde hay dinero. Donde hay dinero, esos son los que principalmente
muchas piezas que ya tienen comprador y que cuando sucede algún conflicto, pues ya hay piezas incluso que van sobre ellas, ¿no? Que ya alguien las quiere comprar o tener en su colección, y pues las que van saliendo, producto del saqueo y del desorden, pues también se van vendiendo. Sí, pero normalmente son los países ricos. Uh-huh. Perfecto, Ale. Ahora la siguiente persona es Ustarán. Él quiere hacer una pregunta. Ustarán, ¿estarás por ahí? Comentó que iba a... Yo quiero preguntar respecto a las ciudades patrimonio y respecto al registro que tenemos como patrimonio. Actualmente, ahorita que estamos en confinamiento, algunas personas gustarían de ver algún recorrido virtual en alguna de esas ciudades o propiedades patrimonio de la humanidad. ¿Existe alguna base de datos donde uno pudiera observar cuáles son los tesoros arqueológicos, las muestras, los sitios, por ejemplo, las fotografías que colocó acerca del templo de Baal o de Palmira, o incluso a mí me interesaría saber acerca del registro histórico que tiene Siria de las escuelas de medicina? Entonces, ¿hay algún lugar donde el público pueda acceder a esa información? Tal vez alguna base de datos, algún video, un recorrido o algo así. Sí, hay como no. De hecho, UNESCO mismo, en sus páginas y plataformas, tiene de todo. Tiene cosas muy agradables, así muy didácticas, como recorridos, no tanto recorridos virtuales, pero sí fotografías, mapas. Y conforme te vas metiendo a la página de un sitio que escojas, por ejemplo, pues no sé si es alguno así del Medio Oriente, Palmira, por ejemplo, pues vienen las fotos, los mapas, pero luego ya puedes meterte a archivos más específicos con informes de piezas, cosas ya más minuciosas, informes técnicos de los investigadores que han trabajado en los sitios. Todo eso lo sube UNESCO a una página y se puede consultar. Las fotos que yo les presenté de la destrucción, esas fotos satelitales y todo eso, esas las saqué de otros sitios. Pero yo recomendaría, para tener como la información así más, digamos, al día y más rigurosa, las plataformas de UNESCO están muy bien armadas, están muy bien hechas. Sí, por ahí se puede observar. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Ustarán, por tu pregunta. Ahora, Susana Valdés pregunta, buenas tardes, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cómo consideras tú que han repercutido estos saqueos y daños al patrimonio, a la memoria e identidad en Medio Oriente? Pues mira, creo que es pronto para observarlo, porque son muy recientes. Digamos que el saqueo más fuerte es en 2003, bueno, en los 90 con la Guerra del Golfo, luego viene otro fuerte golpe en 2003 y otro fuerte en 2015 con ISIS. Entonces, en términos de la gente que está viva, que creció viendo en sus museos estos objetos, creo que todavía no podemos medir ese impacto. Pero esto se va a ver en las siguientes generaciones. Los niños iraquíes y los niños sirios de ahorita, que no van a ver sus museos tan nutridos como los vieron la generación de sus padres y de sus abuelos, creo que esto sí tiene un investigador también que estuvo ahí, presenció este saqueo, decía que esto era como una lobotomía para la historia humana, o sea, como si nos hubieran hecho una operación de cerebro. No solo para el Medio Oriente, porque el saqueo de la memoria de las culturas del Medio Oriente implica el saqueo de la memoria de todos nosotros, o sea, de otras culturas, no solo de las culturas del Medio Oriente, porque al final son culturas que nutrieron nuestra propia historia, ¿no? Nuestra propia manera de vivir. Lo que les decía de la notación musical, o sea, el pentagrama y todo eso, tiene sus antecedentes en Mesopotamia. El día, la semana, como la dividimos nosotros, la semana de 7 días, fue un invento mesopotámico. Entonces, creo que independientemente del desastre a nivel mundial o a nivel humano, para la gente de Irak sí va a ser, de Irak y de Siria va a ser una reconfiguración de su propia historia muy fuerte, es una pérdida muy grande que creo que todavía no estamos en el tiempo histórico para medir y analizar esas consecuencias, pero seguro las habrá. Y es minar una identidad muy fuerte, porque si tú afianzas tu identidad histórica y cultural en Mesopotamia, si tú te sientes heredero de una cultura que desarrolló la escritura, por ejemplo, ¿no?
que desarrolló las primeras ciudades, que inventó la agricultura. O sea, si estos son tus antecedentes identitarios, tienes mucho sentido de arraigo, de pertenencia a un lugar, de orgullo. Y si eso se va minando y destruyendo, pues sí es muy peligroso. Es muy peligroso y muy triste. Entonces lo veremos en unos años, pero sí va a ser muy duro. Gracias, Ale. Ok, ahora escribe Marian, que quiere hacer una pregunta. Marian, ¿estás ahí? Hola, sí, muchas gracias. Creo que mi pregunta quizás es un poco amplia, pero bueno, lo que se pueda. Considerando que en el pasado se han reconstruido ciudades enteras tras conflictos armados, o sea, ¿se cree que es posible tener una solución similar para los inmuebles históricos afectados tanto en Siria e Irak? Y de ser así, ¿se tienen como algún criterio de reconstrucción específico o si hay fondos disponibles para que esto se realice pues en un futuro? Incierto, pero... Sí, pues sí, la reconstrucción siempre es posible, pero las reconstrucciones de monumentos históricos y arqueológicos son muy lentas, son muy caras y complicadas. ¿Por qué? Porque reconstruir un monumento histórico no es como resanar o remodelar. La reconstrucción implica buscar los materiales originales. En el caso de Palmira van a tener que ser esos bloques, no sé si de mármol o de la yesería. La reconstrucción bien hecha tiene que tomar en cuenta las técnicas originales de manufactura y los materiales originales. Entonces, imagínense dar con artesanos que sepan o hacer talleres que implementen esas técnicas que se utilizaron. Construir las argamasas que se utilizaron para su construcción, ¿no? Los adobes o la mezcla de diferentes elementos naturales que se utilizaron para hacer esas edificaciones. Una reconstrucción bien hecha implica todo eso. Hay otros lugares en donde usan cemento y pum pum y reconstruyen, ¿no? Pero algo bien hecho implica toda esa minuciosidad y todo ese expertise, y es muy lento y muy caro. Y por supuesto toda una investigación de cómo poner las cosas, no nomás así. Entonces sí, eso es muchísimo dinero que países que están saliendo de una guerra difícilmente van a invertir como prioridad la reconstrucción de su patrimonio. Pero tarde o temprano se hará. También hay organismos internacionales que coadyuvan para esto. Por ejemplo, en el caso de Irán, que no es Irak, Irán, cuando sufrió unos temblores, hace poco fue en 2011, me parece, 2012, temblores muy fuertes, que tumbaron varios monumentos arqueológicos, organismos internacionales brindaron ayuda con fondos, sí existen fondos para la reconstrucción. Entonces, tanto Siria como Irak tendrán que entrar en este proceso, también cuando las condiciones ya sean propicias, porque ahorita trabajar en sitios que no están totalmente controlados ni pacificados, también pone en riesgo a los trabajadores, a las personas. Entonces, esto va a ser un proceso muy largo, pero seguramente se va a dar. No sé cuánto dinero en particular, eso ya depende de muchas negociaciones, de muchas cosas, pero seguramente habrá fondos internacionales que se destinen a la reconstrucción del patrimonio. No va a alcanzar para todo, porque se ha destruido muchísimo, pero algo, lo más evidente, el arco de Palmira, de hecho ya habían levantado el arco en Siria, estaban en eso. Entonces, lo más emblemático seguramente tendrá atención. Sí. Muchas gracias. De nada, a ti. Gracias, Mariani. Ale. Ok, Gabriela Miroslava de la Cruz pregunta, ¿cuáles consideras que serían las motivaciones de los coleccionistas para adquirir este tipo de piezas? Híjole, esa es una pregunta filosófica. ¿Qué lleva a una persona a querer adquirir y adquirir y adquirir? Los coleccionistas tienen un poco ese vicio. No sé si ustedes conozcan coleccionistas, alguien que coleccione monedas o que coleccione... Dicen que el hombre es coleccionista, ¿no? Que coleccionamos plumas o ropa, no sé. Pero estos coleccionistas que ya están dispuestos a pagar millones de euros por un objeto, yo realmente no sé qué es lo que los mueve. Debe haber ahí una perversión, no sé qué es, que quieres esa necesidad de poseer, ¿no? Es algo así como muy perverso,
es como una cultura de la posesión que ha legitimado que el coleccionista exista y que tenga más y más y más, y que no se conforme con observar el objeto, con deleitarse con la manufactura de esa pieza, de un sarcófago, de lo que quieras, y que esté a resguardo de un museo para el beneficio de todos. Algo pasa en la mente de los coleccionistas que tiene que ser para ellos, o que tal vez se sienten que ellos son los que mejor van a resguardar la pieza. Yo no sé qué pasa por su cabeza, pero no son sentimientos de nobles, no son sentimientos que compartan, que estén buscando el bien común, ¿no? A mí la verdad no me caen muy bien los coleccionistas, espero que no me esté escuchando ningún coleccionista por aquí, pero es una necesidad como de poseer en lo particular, ¿no? Cuando hay instituciones que resguardan y poseen e investigan, pero para devolver, ¿no? O sea, se preserva en la colectividad, que esos son los museos, ¿no? Entonces, la verdad, no sé, habría que investigar más qué pasa por la cabeza de los coleccionistas. Perfecto, Ale. Pues aprovechando que tenemos un poco más de tiempo, yo tengo algunas preguntas. Bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, ya mencionas que existe respuesta de ciertos miembros de la comunidad internacional, pero quisiera conocer más al respecto, es decir, ¿qué países se han mostrado más activos a abonar a este tema de la reconstrucción, a la recuperación del patrimonio cultural robado? Si existen otros miembros de la comunidad internacional, además de los organismos internacionales, si hay miembros de la sociedad civil organizada que abonan a este tema. Eso por un lado, y por otro, me llama la atención esta amnistía que comentas que se da en Bagdad en 2006, en el cual identifican que hay una gran cantidad de piezas en Estados Unidos, en Jordania, en Francia, en Suiza. De estas piezas, ¿han podido recuperarse algunas? ¿Han regresado a Medio Oriente? ¿Cuál es el proceso que existe como para repatriar estas piezas? Si nos puedes platicar un poco más al respecto. Sí, pues mira, los países más entusiastas en denunciar primero y en apoyar la recuperación del patrimonio, pues han sido los países que han estudiado la cultura mesopotámica ya de una larga tradición. Los ingleses, que hicieron muchas excavaciones en los 30, 40, 50. Estados Unidos también apoyó, fíjense la paradoja, ¿no? La Universidad de Chicago, el Smithsonian, museos importantes mandaron incluso especialistas a Irak en la época de la invasión, y otros se fueron con sus propios medios, y porque en Irak en esas épocas no había luz, no había computadoras, era un desastre. Entonces ellos llegaron a hacer los inventarios con sus colegas iraquíes. Llegaron de Australia también. Hay un instituto en Australia, el profesor Daniel Potts llegó y él tiene una narración de cómo se sentaron en un hotel y se pusieron a hacer un inventario de emergencia de todo lo que se estaba viendo que ya no existía. Entonces, los grandes institutos de investigación son los que están apoyando. A nivel gubernamental, seguramente esto va a subir, ¿no? O sea, si estas instituciones empiezan a trabajar, harán presión para que sus gobiernos atiendan. Eso para empezar, ¿no? O sea, ¿cuáles son los aliados, digamos, ¿no? Pues los institutos de investigación y los museos. En cuanto a la amnistía, se declaró esa amnistía del 2000, cuando se saqueó el museo en 2003, luego sale la amnistía en 2005, me parece, pero esa sale para los iraquíes, para los propios iraquíes que habían entrado a robar y que era un delito grave en Irak. Se da la amnistía y muchos iraquíes sí devolvieron piezas. Ahora, la repatriación ya de los objetos que fueron incautados en Estados Unidos, en Francia, etcétera, eso sí ya eran como piezas robadas, eso fue la Interpol, y se regresan, pues hay un proceso así de repatriación, se mandan con un comisario o con un custodio y se regresan al museo y se hace un inventario de su registro. Hay otro modo de repatriación que es cuando los gobiernos locales saben, por ejemplo, los turcos, saben perfectamente que en esas bodegas suizas están unos arcones funerarios, unos sarcófagos del periodo romano que están ahí, que fueron saqueados porque tenían inventario de eso, y ellos reclaman directamente al gobierno el regreso de esas piezas, ¿no? Entonces hay diferentes maneras de hacer la repatriación de los objetos. Por ejemplo, aquí en el Museo de Antropología tenemos en la Sala Maya, no sé si recuerden, la Sala Maya del Museo de Antropología
tiene una escalerita donde se baja a ver la tumba de Pacal. Y antes de bajar esa escalera hay un friso grandotote maya precioso. Ese friso gigante, no me pregunten cómo lo hicieron, fue saqueado de la zona maya, de alguna ciudad maya, y apareció en Estados Unidos. Y los gringos fueron los que reportaron ese objeto al gobierno mexicano. Oigan, ¿esto qué onda? Y entonces México lo reclamó como saqueo, como pieza de saqueo, y se mandó de Estados Unidos para acá, y está en el Museo de Antropología. O sea, hay muchas maneras, ¿no? Pero lo primero es detectar que es un bien arqueológico, y como no hay manera de probar legalmente, es casi imposible, que a menos que haya sido un regalo que esté comprobado con actas, y es muy difícil que una pieza arqueológica tenga documentos legales. Entonces, cuando se comprueba que es saqueo, que es casi todas, es cuando ya intervienen las autoridades para repatriar. Por ejemplo, otro ejemplo muy interesante, ahorita en el Museo de las Culturas, que está cerrado, pero ya abrirá, hay una exposición de exvotos. Cientos de exvotos mexicanos, los exvotos, estas retratos que se hacen para las iglesias, para agradecer y demás. Una colección gigantesca de exvotos antiguos y no tan antiguos como del siglo XVIII, XIX, que fueron encontrados en Italia. Y en Italia, la policía italiana tiene una división especializada en patrimonio, y ellos dijeron, ¿esto qué onda, no? Averiguaron, investigaron, y dijeron, esto es de México, y a través de un coleccionista que dieron con toda una red de tráfico de exvotos, y todo fue repatriado a México y se está exhibiendo ahorita en el museo. Entonces hay diferentes mecanismos para esto. Es complejo, es bien difícil, pero sí existe hay posibilidades. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandra, por ilustrarnos con tus profundos conocimientos del tema y por despertar nuestra curiosidad en este tema que muchas veces no se discute aquí en México y que es tan de vital importancia, ¿no? Yo me quedo con esta frase que mencionas respecto del saqueo de la memoria del mundo, ¿no? Como es algo que no compete nada más a un tema cultural de Medio Oriente, sino pues a la historia de todos como humanidad, ¿no? Entonces, pues de verdad, muchísimas gracias por participar en este tercer diálogo de Javecha desde casa. Pues los invitamos a todas y todos a visitar el Museo Nacional de las Culturas del Mundo cuando este esté disponible. Y como mencionabas, pues ojalá que algunos de los estudiantes beneficiarios del proyecto Javecha en algún futuro no tan lejano puedan formar parte pues de esta búsqueda por reconstruir el patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Y pues bueno, finalmente, pues les quiero agradecer a todas y todos por permanecer conectados hasta el final de este diálogo. Como saben, Proyecto Javecha es posible gracias a sus aliados, como son el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, pero lo es también gracias a sus donantes solidarios, ¿no? Entonces, si hay personas que quieran involucrarse de una mayor manera con el proyecto, los invitamos a continuar conectados y apoyarnos con sus donaciones en la medida de lo posible. Y bueno, al mismo tiempo, el día de hoy les tengo otra invitación muy especial para aquellos que deseen profundizar más sus conocimientos en Medio Oriente y particularmente en el idioma árabe. Tenemos una estudiante, una beneficiaria ya egresada del Proyecto Javecha, quien ahora en estos tiempos de cuarentena está brindando clases de árabe en línea. Este es el caso de Rasha Salah, quien es licenciada en periodismo por la Universidad de Damasco y hoy en día es maestra en ciencias sociales por el Colegio de Sonora. Ella va a brindar sus datos de contacto aquí en el chat, por si quieren alguno de ustedes anotarse a sus clases de árabe en línea. Ella domina perfectamente el español y el árabe y no dudo que va a ser una excelente maestra para quienes estén interesados. Y pues bueno, muchas gracias por mantenerse en línea. Los invitamos a suscribirse al siguiente diálogo virtual, el cual va a estar muy interesante. En el siguiente diálogo vamos a hablar ahora nuevamente del tema de migración. El tema va a ser retos de las mujeres en la migración en contexto de la pandemia. Va a ser impartido por la directora Gretchen Kuchner. Ella dirige el Instituto para las Mujeres en la Migración. Entonces, pues pueden suscribirse a partir de mañana en la liga que estaremos compartiendo en las redes sociales del Proyecto Javecha. Muchas gracias a todas y todos. Que tengan muy bonita tarde. Hasta luego. Gracias, Ale. Gracias, Michelle. Nos vemos. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao. Rasha estaba conectada por ahí, la vi. Sí, de hecho quiero poner sus datos aquí por si hay alguien interesado. Sí.
Ahí está. La hija de Cuba 2011 Gmail. Exactamente. Perfecto. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, Michelle. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Ahorita te hablo. Sí, adiós, Rasha. Gracias, Rasha. Gracias. Gracias, qué interesante, Ale Gómez. Muy ¿cómo interesante, Ale. Ahí anda. estás? Oiga, maestra, yo colecciono deudas. Tú coleccionas. Adrián. Entre otras hago con cosas, esa? Adrián, ¿no? Cuando coleccionas patrimonio arqueológico, todo está bien. Sí, ya han de ser patrimonio arqueológico porque son deudas antiguas. Muy bien, chicos. Pues qué gusto verlos. Sí, oye, y Rasha ahí estaba. Rasha, hola, ¿cómo estás, Rasha? Hola. Hola, ¿cómo están? Oigan, ¿por qué no nos quedamos a hacer un after con los que se quedaron aquí? Que se manifiesten los demás que están conectados para seguir aquí ya. Vamos a revelar los secretos. Yo sigo grabando. ¿Ya dejo de grabar? Sí, ¿O también grabo el after? no, ya el after no. Bueno, ya. Oye, Ale, qué interesante, ¿verdad? Oye,